Bueno, vamos a dar inicio a esta clase de discipulado sobre la oración. Vamos a ver esta noche principios de oración. Vamos a hablar de 9 principios de oración. Así que si tienen ahí en qué anotar, pues les va a servir. Y si no, yo les paso el bosquejo al final. Amén. Así que vamos a orar primero para poner delante, Señor, esta enseñanza, para que Dios nos ayude y que también todo se comprenda y quede en nuestros corazones esta enseñanza. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque eres bueno. Señor, ponemos delante de tu presencia este mensaje, esta enseñanza, para que tú hables a nuestros corazones, nos guíes, nos enseñes, y que podamos aprender lo más posible para ponerlo en práctica. Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de empezar me gustaría escucharlos, que me dieran alguna definición de oración de las que hemos visto o qué es para ustedes la oración, antes de entrar directamente al tema. Estar en comunicación con Dios, hablar con Dios. Amén. Perfecto. ¿Qué más? Hablar con Dios. Muy bien, hablar con Dios es la definición más sencilla y práctica. Es una comunicación con Dios. ¿Qué más? ¿Qué más es la oración? Es un diálogo. Es un diálogo. Amén. Muy bien. No un monólogo, es en 2 vías. Hay que hablar y hay que escuchar. Y como usted nos ha dicho también, pues tenemos 2 orejas para escuchar más que hablar. Entonces, amén, hay que estar atentos a la voz de Dios, lo que Él nos quiera decir, comunicar mediante la oración. Amén. Es correcto. Muchas gracias, Enrique. Bien, pues vamos a entrar al tema de hoy. Sí, el tema es de 5, se llama tipos de oración, no son 5 tipos de oración. Ok, lo primero que vamos a ver esta noche. Es, en lugar de un solo tipo de oración, o incluso cuando hablamos de lista de oraciones específicas, la Biblia señala varias formas en las que podemos acercarnos a Él, o varias formas en las que podemos orar, ¿sí? Y debido a que la oración es hablar con Dios, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos involucrar muchas formas para comunicarnos con Dios y continuar como una conversación con Dios a lo largo del día, y también puede incluir momentos de oración pública entre los creyentes. Es cuando oramos en público, ¿sí? Pero siempre nuestra oración, acuérdense, va dirigida al Padre. Lo vimos la primera clase, la segunda clase también. Siempre nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay varios tipos de oración que es lo que vamos a ver esta noche. Y bueno, la primera es la oración de fe, ¿sí? Esa es la primera oración que vamos a ver esta noche. Y la oración de fe, bueno, hay varias partes donde se menciona esto. Vamos a hablar de la parte de Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, sus pecados serán perdonados. Entonces, aquí vemos una mención de, dice, la oración de fe sanará al enfermo. Es importante cuando tengamos necesidades o alguna situación, ya se dice que si está alguno afligido, pues que ore, pero si está alegre, pues que cante alabanzas. Entonces, aquí tenemos 2 respuestas hacia situaciones que podemos estar enfrentando. Y dice también, ¿qué es la fe? Cuando hablamos de la oración de fe, bueno, vamos a definir qué es fe. Bíblicamente la fe, según Hebreos 11:1, dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. La versión 60 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es estar convencido de algo que esperamos, aunque no lo vemos, pero sabemos que Dios lo va a hacer, ¿sí? Luego, la nueva traducción viviente de este versículo dice, la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es algo que tú crees en tu corazón, que sabes que Dios lo va a hacer, y uno está confiado en las promesas que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Y la otra versión dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y si se fijan, hay palabras claves aquí en estos versículos. Uno es, la fe es la certeza de lo que se espera. La otra es, la fe es estar seguro, ¿sí?, de algo que esperamos. La fe es estar confiados de que verdad va a suceder lo que estamos esperando.
y la otra es la fe es garantía de lo que se espera. Entonces, todas tienen que ver con una convicción, tiene que ver con una confianza puesta, en este caso, en Dios, porque nuestra fe está puesta en Él. Entonces, cuando nosotros decimos que es una oración de fe, estamos hablando al Padre sabiendo que Él va a actuar. Esa es la fe que tenemos en Él, ¿sí? Ahora, Satanás le teme a esta oración de fe. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque la oración de fe salva al pecador. Si algo el enemigo no le gusta es que compartamos las buenas noticias, y entonces cuando nosotros oramos por la gente para que sea salva o los llevamos a Cristo, es algo que a él no le gusta, ¿sí? También la fe, la oración de fe sana al enfermo. Ahorita lo vimos en esta cita de Santiago. Cuando oramos con fe, Dios puede obrar un milagro, puede obrar sanidad, puede sanar, puede salvar, ¿sí? Pero también, ¿qué más hace la oración? La oración de fe liberta al oprimido. Muchas veces hay ataduras espirituales, hay gente que está envuelta en situaciones que está oprimida, y entonces cuando oramos, la oración trae el poder para liberar a las personas en el nombre de Jesús. Vemos también que la fe, la oración de fe mueve montañas, y cuando hablamos de las montañas, no se refiere específicamente a una montaña física, sí se refiere a los problemas o a las cosas grandes que son como una montaña. Y cuando nosotros tenemos una fe, dice la palabra de Dios, como un grano de mostaza, dice que podemos mover montañas en el nombre de Jesús, ¿sí? Obviamente usted no se va a parar al frente del cerro, la silla le va a decir que se mueva, porque pues tampoco, si no hay alguna causa para que lo haga Dios, pues no tiene por qué moverse, ¿sí? Otra situación es la oración de fe trae a Dios a la escena para hacer las maravillas y los milagros. Y esto es bien importante. Siempre que oramos al Padre, estamos diciendo al Señor, queremos que tú actúes, Señor, que tú reacciones, que tú obres en esta situación, esta necesidad, en este problema. Y entonces, al orar, traemos a Dios a esa escena para que Dios haga algo. Y sabe que en la Biblia tenemos mucha evidencia de cómo Dios obró milagros, señales, maravillas, prodigios, ¿sí? Cuando alguien con fe se levantaba, Dios hacía grandes cosas. Así que Dios quiere que tú y yo oremos con este tipo de fe, que pidamos, que confiemos en su palabra y que Dios en su tiempo Él puede obrar. Amén. Ahora, otro versículo dice Santiago 1:6, pero cuando pida con fe, no dudando nada. En este caso está hablando cuando alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, pero la esencia o la clave es pide con fe. No dudes de que Dios no lo puede hacer. Entonces, esa es la fe, esa es la certeza, es la convicción, es la garantía, sabiendo que Dios está detrás de las promesas y que Él puede obrar milagros y maravillas. Amén. Este es el primer tipo de fe que podemos ver. Vamos a ir viendo otros tipos de fe. Veamos la oración de acuerdo, número 2, la oración de acuerdo o corporativa. Ahorita voy a dar una oportunidad, voy a hacer diferentes cortes para que si tienen preguntas los vayan anotando y me dicen, tengo preguntas de la 1, de la 2, de la 3, y así vamos avanzando. La oración de acuerdo o corporativa, ¿a qué se refiere esto? Bueno, es la oración cuando personas llegan a orar por una situación, se ponen de acuerdo, ¿sí? La oración de acuerdo hace maravillas, ya sea por uno o por todos. Entonces, es muy importante. Déjenme citarle el versículo donde viene esto respaldado. Dice Mateo 18:19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de algunos principios de la oración, veíamos que Dios puede hacer cualquier cosa, pero tiene que ser conforme a su voluntad, a su propósito y en su tiempo, ¿sí? Entonces, aquí cuando hablamos que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, hará cualquier cosa, obviamente que sea con su propósito, su voluntad y en su tiempo. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos ponemos de acuerdo varios, oramos por una petición, estamos llegando a un tipo de oración corporativa y podemos confiar y descansar que Dios puede hacer algo cuando llegamos a acuerdos. Déjeme darle más citas bíblicas. Cuando nosotros o cuando varias personas, sí, cuando los hijos de Dios están de acuerdo en oración, grandes resultados toman lugar, ¿sí? Aquí es bien importante cuando llegamos a un acuerdo, a veces nos reunimos varios y decimos, ¿qué hay que orar? Entonces nos ponemos de acuerdo, alguien toma la batuta, los demás apoyamos, entonces estamos orando en común acuerdo por una necesidad y sabemos que Dios puede hacer grandes cosas. Hay un acuerdo de orar juntos los unos por los otros cuando nosotros estamos en un círculo o estamos en un lugar
o ahorita, por ejemplo, al final podemos llegar a un tipo de oración de acuerdo, ¿sí? Y nos ponemos a orar por una petición todos, ¿sí? Hay un acuerdo de cargar las cargas juntos, los unos de los otros. O sea, cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo sé que tiene esta necesidad, vamos a orar, ¿qué hacemos? Cargamos la petición entre todos. Esa carga que trae una persona, la dividimos y entre todos apoyamos esa petición. Hay un acuerdo de llevar las necesidades de otros delante de Dios. Esto es bien importante. Cuando estamos en un acuerdo, nos ponemos todos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y ¿qué hacemos? La necesidad que tenemos todos la presentamos delante de Dios. Amén. Hay un acuerdo de orar por la iglesia, sus necesidades. También esto es bien importante. Muchas veces, si se fijan, nosotros publicamos cada semana peticiones para que oremos por esas peticiones. Esa es una oración de acuerdo, donde todos en un mismo sentir oramos, intercedemos y pedimos por esas peticiones, también por la iglesia, por necesidades, pero también lo podemos hacer por las necesidades de la nación, por el mundo o cosas que Dios vaya poniendo en nuestro corazón para que lo podamos ir haciendo. Amén. Hay poder cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos, ¿sí? Veamos, mira, algunas citas bíblicas, Hechos 1:14, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Pero me gusta esta frase, en un mismo espíritu, o sea, ¿qué es? Un mismo sentir. Nadie estaba diciendo yo quiero una cosa, yo quiero otro. Nadie quería tener protagonismo, simplemente estaban juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Y qué hacía? Dice, se dedicaban a la oración, juntos con las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre María. Versículo Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué? Juntos en el mismo lugar. Hay otra parte que dice que estaban juntos unánimes, ¿sí? Y me gusta el Salmo 133 que dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Donde está esta armonía, dice que el Señor derrama su bendición. Amén. Ahora, hay algo muy importante. Dice la versión 60, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay un mismo espíritu, mire, Dios derrama su gracia y su favor en medio de la iglesia y de las personas que están orando por la misma necesidad. Amén. Bueno, vamos a detener tantito aquí por si hay alguna pregunta de estas que acabamos de ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que acabamos de ver, estos tipos de oración? Sí, hermana, escuchamos, María Concepción. Su micrófono. Sí, gracias. Cuando estamos orando así todos juntos, bueno, yo he aprendido que tiene que haber un orden, ¿verdad? O sea, porque a veces todos queremos orar a la misma vez, pero alguien tiene que dirigir la oración o distribuir la oración. No sé si me explico, porque a veces sí que estamos orando por todo, bueno, cuando estamos orando los jueves, pues ya tenemos un orden, pero a veces que se pide oración en otras partes o de otra forma y estamos en grupo y todos queremos orar. Y yo digo que pues debe de haber así un orden, ¿verdad? Cuando estamos orando un grupo. Bueno, lo ideal es eso, sí. ¿Por qué? Porque si todos empezamos a levantar la voz, obviamente Dios nos escucha a todos, pero luego a veces por estar orando todos, te distrae, porque hay gente que grita o dice muchas cosas, entonces te desconcentra. Entonces, lo ideal es que alguien tome la batuta y los demás apoyamos esa oración. Eso sería lo ideal. Pero bueno, de repente hay libertad que dicen, todos levanten la voz, empiecen a orar. Y bueno, son formas. Dios de todos modos escucha la oración, ¿sí? Igual hay gente que a lo mejor ora despacito, pero Dios lo escucha también. Amén. Adelante, caballero Cristi. Yo, pastor, buenas noches a todos, hermanos. Pastor, no sé, usted confírmenme o corríjame. ¿Es necesario ponerse la armadura de Dios antes de ir a una oración corporativa? Bueno, o todo el tiempo debe estar la armadura. Pues sí, es como si tú sales a la guerra, pues tú no dices cuando vaya a pelear me la pongo, no, tú sales a la guerra y ya vas con la armadura. Es lo mismo aquí, o sea, nosotros debemos, como es algo espiritual, es algo que nosotros nos ponemos, Señor, guárdame en el nombre de Jesús. Ahora también la armadura es una actitud, ¿sí? Es una actitud de fe, es una actitud de oración, es una actitud de vivir rectamente, o sea, son actitudes también, no nomás, es decir, me pongo la armadura, o sea, es una forma de vida también la oración, la armadura de Dios, pero esa siempre hay que tenerla puesta, ¿sí? Porque la asistente que tengo,
Bueno, es que ella es pentecostés, pero no sé usted qué piensa. Me dice, es que antes de orar por alguien, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Entonces, yo me imagino que a eso se quiere referir ella con lo de la armadura, ¿verdad? Amén. Pues sí, pero mira, si uno está en obediencia y uno está en las cosas de Dios, no tiene que estar diciendo, me cubro, me cubro. Se supone que estás bajo la cobertura de Dios, ¿sí? O sea, lo que pasa es que muchas veces hay diferentes doctrinas con respecto a la oración. Hay gente que es muy pentecostal y todo lo espiritualizan y anda viendo demonios por todos lados, ¿sí? Entonces, también hay que saber cómo orar, también hay que saber a quién dirige la oración, porque luego a veces andamos reprendiendo todo, pero hay cosas que son cosas nuestras, hay cosas que son espirituales, hay cosas que son emocionales y hay veces que tienes que hablarle a una situación en el nombre de Jesús. O sea, son diferentes factores, pero más adelante voy a ir explicando eso. Pero ahorita digo, qué bueno que preguntas esta cuestión de la armadura, porque siempre tenemos que traerla puesta. Javi, ¿quiere comentar algo, pastor? Perdón, Sí, hermano Gabriel. Sí, adelante Javier y luego Gabriel. Ok, así rapidito. Buenas noches a todos. Sí, también yo me he encontrado que hay veces que hay doctrinas que dicen, por ejemplo, vas a orar por una situación, pero dicen, ya oraste, no estés orando porque estás cancelando la oración. Eso no pasa, ¿verdad? Uno tiene que estar orando constantemente y Dios va trabajando, ¿verdad? En la petición. Eso es lo que hemos escuchado también, pastor. O sea, de un pastor, fíjese, bueno, yo no sé si sea cierto o no lo que dice mi esposo. O sea, si ya oraste una vez, ya pusiste tu petición una sola vez, no le estés repite y repite y pide al Padre. Nosotros chocamos con eso, ¿verdad? Y es lo que dice Javi. Sí, no, a mí no me gusta eso. Ok, miren, en la Biblia vemos varios ejemplos. Hay uno, por ejemplo, yo soy de las personas que oro y no estoy repitiéndole a Dios cada rato lo mismo. Se supone que yo oré y yo confié y yo descanso en la oración y en la fidelidad de Dios. Esa es mi postura. Pero hay una parte en la Biblia donde habla de una mujer que constantemente estaba orando, y a lo mejor hay gente que se agarra. No, tú sigue diciendo a Dios hasta que te lo dé. O sea, hay una voluntad soberana que tú, aunque te hinques, o sea, Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, sencillo. Pero si tú tienes fe y tú ya le pediste a Dios con fe, no tienes que estar repitiéndole cada rato a Dios lo mismo. Esa es una forma, pero dice todo que ahorita vamos a ver eso, que se haga con acción de gracia. O sea, ¿qué es la oración de gracias? Cuando tú ya estás la certeza de que Dios ya te escuchó y que Dios va a hacerlo. Pero hay un tiempo para todo. Hay gente que dice, no, yo lo voy a estar pidiendo a Dios hasta que me lo dé. Bueno, hay veces que Dios no te lo va a dar, no porque no quiera, sino porque a lo mejor no es su propósito, es su voluntad, ¿sí? Entonces, espero contestar su pregunta. Gabriel, adelante. Sí, pastor. Bueno, mi pregunta va relacionada a lo que comentaba la compañera de su compañera de trabajo, que le dice que si va a orar que se cubra. Creo que son las cartas de Pablo donde menciona algunas reglas y creo, no sé, tal vez me confundo yo, pero creo entender que se refiere a la parte donde dice que las mujeres deben cubrirse y los hombres al contrario deben descubrirse la cabeza como una regla para cuando vas a orar, ¿no? De hecho, yo antes tengo mi gorra de legendarios y me la dejaba con cierto respeto para Dios al orar y ahora me la quito porque después de que oí eso, que es una afrenta para Dios si si tienes la cabeza cubierta cuando oras tú como hombre y una afrenta para Dios si tienes la cabeza descubierta como mujer. Entonces ahí supongo que entra en la oración corporativa cuando es en grupo para efecto de no distraer a los hermanos ahí con sus peinados ostentosos y bonitos. O no sé, tal vez estoy interpretando mal, pero me gustaría un poco de aclaración en ese aspecto, porque sí creo que o sea, no hay como que pierde en la interpretación de que la mujer cúbrete para que no sea frente a Dios y hombre descúbrete para que no sea frente a Dios. No sé qué me pueda decir de eso, pastor. Ok, acuérdate que Cristi está hablando de algo espiritual, ¿sí? Más que algo físico. O sea, ella está hablando de cubrirse. Hay gente que cúbrete con la sangre de Cristo, ponte la armadura. O sea, Cristi se refiere a eso, me imagino. Y en el caso de lo que estás mencionando. Sí, más que nada, perdón, a los ataques que los flechazos espirituales, porque bueno, aquí la hermana que tengo en el consultorio dice, es que pues el enemigo viene contra ti porque tú estás intercediendo por alguien. Entonces ella me lo dice por ese lado. Ok. Y la otra cosa que mencionas, Gabriel, de cubrirse la cabeza, por ejemplo, para el pueblo de Israel muchas veces ellos lo siguen haciendo. Se ponen, por ejemplo, los hombres se ponen una equipa
y las mujeres, su cabello largo, ese es como protegerse. Hay quien se pone un velo. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros como cristianos, pues no tienes que hacerlo eso. Lo que Dios nos dice que te acerques con reverencia, con respeto, ¿sí? No nos menciona a nosotros como iglesia que tengamos que hacer esas cosas, aunque hay denominaciones que sí lo hacen. Y eso es muy válido. O sea, si ellos sienten que es una forma de entrar con respeto, está bien. Pero creo que lo más importante es la actitud de nuestro corazón, de cómo nos presentamos delante de Dios. Creo que eso es lo más importante. No sé si contesto tu pregunta. Pero son cosas diferentes. Ok, sí, la verdad es que no recuerdo si eso, es que yo recuerdo de algo parecido, pero ya es después del Nuevo Testamento, pastor, donde incluso dice, donde creo que es Pablo, no sé quién está hablando, que dice que no permite incluso a la mujer enseñar, que ella aprenda en silencio y que aprenda, y que el hombre sea el que aprenda, y creo que en esa parte es donde viene de las ropas y todo, por eso pensé que era después del Nuevo Testamento. Claro, sí, pero acuérdate, hay que ver el contexto, a quién estaba dirigida la epístola en ese tiempo, a quién estaba escribiendo. Era el pueblo de Israel, entonces hay que ver eso, y hay cosas que aplican para nosotros, hay cosas que son para el pueblo de Israel, en cuanto a los rituales y todo eso. ¿Ok? Oye, pastor. Sí. Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, de eso de lo de taparse la cabeza, yo tenía entendido que era como una señal de sujeción nada más, o sea, pero no tomarlo literal ahorita, sino era como un tipo de la mujer está debajo de la sujeción del esposo y el esposo de Dios, o sea, era, más que nada era como un simbolismo o algo así. O sea, sí lo había entendido yo, pero digo, tomando en cuenta las palabras que siempre vimos, que es que yo no sé cuándo aplicar la regla de eso era en tiempos de antes y cuándo aplicar la regla de la palabra no cambia y la palabra es siempre la misma, ¿no? Es ahí donde me confundo un poco, donde yo al menos me pierdo en qué cosas sí y qué cosas no, qué cosas hay que tomarlas tal cual porque la palabra siempre es la misma y qué cosas sí podemos decir, bueno, eso era en antaño y ahorita ya no aplica. Esa es un poquito mi confusión. Ok, bueno, ya quizás en otro tema, en otra ocasión habrá oportunidad de hablar de los tipos de leyes que había, de los tipos de rituales que había, que aplicaban, que sigue estando vigente, que ya no está vigente, pero ahorita pues nos saldríamos del tema, pero en otro punto, claro que podemos ver eso para aclarar esa situación. ¿Okay? Perfecto, gracias. Pastor, sí. Bueno, soy Toño, buenas noches ahí a todos. Yo creo que también es un punto muy importante porque cuando uno empieza a buscar de Dios, pues obviamente empiezas asistiendo o acompañando a veces a un familiar o a la esposa, ¿no? Pero bueno, con lo que a mí yo recuerdo que una vez acudimos a una iglesia, estando muy chavos, ya de esos de, no sé, 13, 14 años, y cuando se pusieron ellos a orar, prácticamente era revolcarse en el suelo, pastor. Estoy hablando que era una iglesia ya por aquel lado de tierra propia, ya para arriba, donde son terrenos pues rústicos, ¿verdad? En las faldas del cerro. Y la verdad que cuando uno empieza a buscar, te impacta como quiera todo ese tipo de acciones, porque estos chavos lloraban, se revolcaban y casi se pegaban, o sea, y tú dices, cuando no sabes y no conoces, es importante, yo creo que este punto, porque a final de cuentas tiene que haber gente líder que te pueda orientar el por qué lo hacen, más que nada, porque sí te impacta, porque sí impacta y después cae uno en el hecho de no querer buscar porque no sabes si es show o no es show, o no, yo más que nada no lo entiendes. Esa es la situación. Okay, ahorita si quieres te explico un poquito eso, para no salirme mucho del tema. Voy a seguir con las diferentes formas de oración y ahorita explico eso para no perderlos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Los felicito por ser tan participativos. Ok, la oración de petición es la oración número 3. A ver si nos alcanza el tiempo, si no, pues la hacemos como la semana pasada con Abraham, que le hizo en 2 partes. Él continuará. Te traía mucha fe en acabarla rápido, pero bueno. La número 3 es la oración de petición o súplica. Es otro tipo de oración. ¿Cuál fue la número 1? ¿Oración de qué? Fe. De fe. Oración de fe. Oración de fe.
Muy bien. Y la Luego oración corporativa. muy bien. La 2, la oración de acuerdo corporativa. Excelente. Y vamos con la 3, oración de petición, cuando uno pide algo, o súplica. ¿Sí? ¿Qué es una petición? Es realizar una solicitud formal pidiendo que Dios actúe en favor de alguien o de algo. Cuando es una petición es una solicitud. Señor, te estoy pidiendo. Es como algo más formal, ¿sí? Que actúes en favor de tal persona o que hagas algo que estamos solicitando en favor de alguien o una situación que estamos pidiendo que Dios cambie o modifique, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el versículo clave de esta petición. Esta oración es Filipenses 4, 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten que sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está hablando aquí? Lo primero que dice Pablo, no se inquieten por nada, o sea, por nada estés angustiado, por nada estás afligido, por nada te preocupes. Dice, antes de que hagas eso, dice, mejor, ora. En toda ocasión, o sea, cualquier situación que sea, por pequeña o grande que sea, dice, ora, ¿sí? Pon una oración y ruega, ¿sí? Presenta tus peticiones a Dios y cuando tú presentes eso, después dice, dale gracias. ¿Por qué darle gracias? Porque la acción de gracias es una manera de reconocer que Dios nos escuchó y que Dios lo puede hacer. Entonces, esa es la forma, pero dice Pablo, no te preocupes por nada, no te angusties, no estés ansioso, no estés ansiosa, mejor presenta tus peticiones, ora, ruega, y después que hagas eso, dale gracias a Dios. Cuando tú haces eso, ¿qué es lo que pasa? La paz de Dios, o sea, después de haber orado, después de haber agradecido, dice, la paz de Dios, ¿qué va a hacer? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que tú no entiendes, que tú no comprendes, va a cuidar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la paz viene como resultado de ¿qué? De descansar en Dios, de conocer a Dios, de tener una relación con Dios y descansar en Él y saber que Dios me escuchó y saber que Dios va a actuar. Entonces, yo ya le puse la petición a Dios y voy a descansar en Él. Es como ahorita decía Javier, que cuando hay gente que está ore y ore y ore, si yo oré y le dije a Dios que ponía en sus manos esta petición, le doy gracias por ella, entonces ¿qué hago? Descanso, espero en Dios y entonces ¿qué hace eso? Me trae una paz. Lo contrario, si yo oro, me preocupo y todo, pero no le dejo al Señor la carga, ¿qué es lo que va a suceder? No voy a tener paz. Voy a estar afanado, preocupado, angustiado, porque siento que Dios no me escuchó o que Dios no me va a responder. Y entonces eso es complicado. ¿Por qué? Porque no permitimos que Dios actúe, porque no estamos descansando en Él. Si tú oras, tú descansas en Dios. Amén. Ahora, cuando yo oro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar mis motivaciones. Si yo tuve una petición, Dios conoce, la semana pasada hablamos de eso, que aún antes de que habláramos, antes de que mencionemos algo, Dios ya conoce las peticiones, Dios ya conoce nuestras necesidades, pero ese es un principio que Dios estableció para depender de Dios y estar confiando en Él. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios contesta oraciones de acuerdo a nuestra fe, pero de acuerdo a su voluntad. Amén. No es nada más mis caprichos, sino tengo que evaluar mis motivaciones, por qué quiero o qué le estoy pidiendo a Dios. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Aquí a veces pide la gente con una motivación equivocada. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo pide? Tengo que reorientar mis deseos. O sea, la Biblia nos dice en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es deleitarme? Es disfrutar, es gozarme en Dios, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios me escucha, que Dios está conmigo. Y entonces cuando yo me deleito, confío, descanso, ¿qué va a pasar? Estoy esperando que Dios obre y entonces los deseos de mi corazón se pueden cumplir. Amén. Dice que Él va a conceder esos deseos, pero tienen que ser mis motivaciones de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios opere de acuerdo a su voluntad y más que sean mis caprichos. ¿Ok? Oración número 4, la oración de intercesión. ¿Qué es esto? La intercesión es la acción de orar por otros, es cuando nos ponemos en la brecha, ¿sí? La intercesión está centrada en los otros, no en nosotros. Cuando yo voy a interceder, me voy a poner en medio entre Dios y la situación, o entre Dios y las personas, yo me pongo en medio para interceder. Primera de Timoteo 2:1 dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Entonces,
Aquí Pablo está diciendo a Timoteo que primero dice, quiero que ores por todos los seres humanos, por todas las personas, y pídele a Dios que los ayude. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy poniendo en medio como un intercesor, ¿sí? En favor de ellos, pero también después, gracias, Señor, porque sé que tú me escuchaste. El versículo 2 de Primera de Samuel dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en la autoridad o en eminencia, dice la versión 60, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios, ¿sí? Y la dignidad. Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Cuando yo oro, me pongo en la brecha y Dios dice, ora por todos, ponte en la brecha, pero ora por los que están en eminencia, por los reyes, incluso dice que oramos por nuestro presidente, por las autoridades. Si lo aplicamos a nuestros tiempos, funcionaría de esa forma, ¿sí? Entonces, este tipo de oración es muy importante, así como las otras que he mencionado. Ok, vamos a, ahora, ¿cuál es el propósito principal de la intercesión? Aquí es muy importante que tengamos claridad con respecto a lo que Dios quiere hacer cuando nosotros oramos y clamamos. Miren, Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Otra versión dice que se interponga, o estoy buscando un pacificador. Sí, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Y qué feo, o sea, que Dios diga esto, que estaba esperando que alguien se pusiera en la brecha para orar por su pueblo y no hubo nadie que se pusiera. Estaba esperando a alguien que se interpusiera entre él y el pueblo. Y dice, alguien que los proteja como una muralla. Cuando tú eres un intercesor, ¿qué haces? Eres como un escudero, ¿sí? Estás atravesado en medio orando para que Dios opere, para que nadie ataque o para que no venga un mal sobre esas personas. Entonces, eres como una muralla, ¿sí? Alguien que ruegue por ellos para que no los destruya. Entonces, nosotros los pastores necesitamos muchos escuderos, gente que esté en la brecha, intercediendo, peleando la buena batalla también por nosotros. ¿Por qué? Porque el ataque siempre va a estar ahí. Es por todo, pero sobre todo va principalmente a las cabezas, porque si sabe que si tumba un pastor o tumba una cabeza, va a afectar a toda una familia o una congregación. Y dice el versículo de Ezequiel 22:31, por eso voy a descargar sobre todos mi enojo, voy a consumirlos por completo en el fuego de mi ira, me las van a pagar por todo el mal que han hecho, les juro que así será. Entonces Dios estaba muy enojado con el pueblo y decía, yo no quiero destruirlos, yo quiero que alguien se ponga en la brecha e interceda. Y como no hubo nadie, entonces, ¿qué hizo? Bueno, voy a descargar, mira, mi juicio sobre este pueblo que está en pecado. Entonces, por eso se nos pide a nosotros que seamos entendidos y que oremos por otros, mis hermanos. Es muy importante esto. Ahora, ¿para qué más me sirve ser un intercesor? Para demorar el juicio. Veíamos que Dios tiene un juicio sobre el pueblo de Israel. Bueno, Números 14, 17 al 20 nos habla cuando Moisés se pone a interceder por el pueblo, ¿sí? Porque Dios estaba enojado por la dureza del corazón del pueblo de Israel, por la rebeldía, por la idolatría. Y entonces Moisés ora en Números 14, 17, dice, por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de los padres. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Dios le respondió a Moisés, está bien, si así lo quieres, voy a perdonarlos. ¿Se da cuenta cómo Moisés usó palabras claves? Cómo Moisés le dijo, Señor, mira, tú eres un Dios amoroso, paciente, tú vas a hacer muchas cosas, pero Señor, ya hiciste eso. Realmente, si tu amor es tan grande, perdónalos. ¿Y qué hace Dios? Dios los perdona. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se puso en la brecha para interceder por el pueblo. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos. Amén. Ahora, veamos esto. Beneficios personales de interceder. Cuando yo intercedo por otros, ¿qué beneficios puedo tener? O sea, ¿de qué me sirve? Porque luego decimos, pues, oro por los demás, pero nadie ora por mí. O sea, estoy atravesado en la brecha y estoy recibiendo todo, pero ¿de qué me sirve? Bueno, déjame decirte, hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Job, donde dice, Job 42:9, dice, entonces Elifaz, Bildad y Sofar fueron y cumplieron con lo que Dios les mandó hacer y Dios atendió los ruegos de Job. ¿Qué hizo? ¿Quién estas tres personas eran los amigos de Job?
estos amigos que sienten, esos amiguitos, pues, ¿para qué quieres enemigos? Estaban juzgando a Job, lo estaban criticando porque como perdió todo, pensaban que Job estaba en pecado y por eso había pasado eso. Y entonces, finalmente, Job ora por ellos, ¿sí? Intercede por ellos. Y entonces, dice el versículo 10, dice, después de que Job oró por sus amigos, o sea, que intercedió, se puso en la brecha por ellos, dice, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Entonces, cuando nosotros oramos, intercedemos por otros, hay beneficios. Dios ve nuestro corazón y cuando te pones en la brecha, Dios te bendice, como lo hizo con Job. Dios le dio una doble porción, una doble bendición en todo. Ahora, si nosotros como iglesia, mis hermanos, mis hermanas, entendiéramos este principio, cada reunión de oración estaría llena. Pero lamentablemente la gente piensa que la oración es poderosa, piensa que no podemos hacer nada, pero Dios nos ha dado esa autoridad para poder actuar y obrar para que Dios haga señales y milagros. Hasta aquí, hermanos, hermanas, preguntas, comentarios. Vimos 2 oraciones más. ¿Hay alguna pregunta de estas dos? Adelante, Cristi. Pastor, yo no me acuerdo en qué momento de las escrituras Job intercedió por algo y algo a alguien. Sí, al final, checa en la cita que puse, checa un poquito antes. Job intercede por sus amigos. Ora por ellos porque estaban tremendos. Job 42, del 10 al 12. Ah, Sí. ya, del 10 al 12. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario de estos puntos? ¿Todo bien? No, Si no, pues, parece. como comentario que yo no sabía ese beneficio de orar por alguien, creía que el orar por alguien era más que nada una forma de sacrificio y de demostrar cariño y afecto por alguien más, porque el bien que se conseguía era para la otra persona, no para uno mismo, pero pues ya con este ejemplo cambia mi visión un poco. Ok, pero tampoco oramos para que Dios nos dé, o sea, oramos como entender un propósito de Dios con respecto a la oración, pero yo no oro para que Dios me dé algo, pero es un resultado de, o sea, cuando nosotros nos ponemos en la brecha, pues hay un beneficio también. Amén. Amén. Enrique. Adelante, hermana. Sí, una pregunta, hermano. ¿El interceder se podría considerar como un don o un mandato en el cual todos podemos hacerlo, o sea, ser intercesores? Ok, pues un mandato es para todos, amén. O sea, Dios nos pide a todos que oremos. O sea, estoy explicando estos 9 tipos de oración y eso aplica para todos, pero hay gente que tiene más ese sentido, está siempre orando. Y regularmente, casi siempre son las mujeres y las personas adultas las que como que tienen más carga. Pero eso es para todos, pero sí hay gente que sí tiene más ese llamado a la oración, a estar metidos, que son intercesores, que están atravesados, metidos, pero es algo que Dios pone en el corazón, pero no significa que porque no lo ponga, no podamos orar. Esto es para todos, ¿sí? Pero puede ser como un llamado también. Hay gente que es dada a evangelizar, pero hay gente que siempre está clamando por otros. Está guerreando espiritualmente, está intercediendo, está clamando. Son guerreros de oración. Y eso es algo bueno también que Dios pone en algunas personas, ¿sí? ¿Sí quedó contestada? Sí, hermano, gracias. Okay. Javier y Cristi, ¿quieren comentar algo? Se quedó la manita ahí parada. Sí, yo, pastor, referente a los beneficios que se mencionan de la oración, no solamente los vamos a ver materialmente, ¿verdad? También son beneficios espirituales, porque la carne va menguando y el espíritu va creciendo. Escuché una alegoría también de una vez de que un jarrón quebrado, ¿verdad? En un jarrón metías una luz y no reflejaba la luz, ¿verdad? Porque estaba enterito. Pero le empezabas a hacer a pegarle y que hiciera grietas y metías la luz y reflejaba la luz. Entonces, también es beneficio más que nada espiritual, ¿verdad? Amén. Es correcto, sí. Y como les digo, es un beneficio que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice todas las demás cosas vienen por añadidura. No es porque estemos buscando eso, ¿sí? Muy bien. Si no hay más preguntas, seguimos al siguiente punto. Si gusta cerrar su micrófono, no sé quién lo tenga por ahí abierto. Ok, vemos otro tipo de oración, la número 5, la oración de acción de gracias o de alabanza. Y esta pues es algo muy fundamental. Recuérdense cuando nosotros empezamos a orar,
al final siempre debemos, o entramos con acción de gracias, pero también terminamos con gracias, ¿sí? Es parte de nuestra oración ya, es como un modelo, ¿sí? Bueno, la oración es hablar con Dios y no hay una forma de oración más alta de expresión, ¿sí? Pero la alabanza es la mayor expresión de fe. ¿Por qué? Porque no solamente estás exponiendo algo, sino que estás yendo directamente al trono y estás honrando a Dios, reconociendo quién es Él y las cosas que Él ha hecho. En la alabanza, usted no menciona sus necesidades. Cuando alabamos a Dios, no estoy diciendo en ese momento, Señor, dame o te pido, sino nos centramos en bendecir a Dios, nos enfocamos en quién es Él, las cosas que Él ha hecho, ¿sí? Y sus atributos. Más que nada, damos gracias a Dios por las bendiciones de Dios y por lo que Él ha hecho. Y creo que todo el mundo deberíamos empezar siempre con esa acción de gracias hacia Dios. Y volvemos a tomar otra vez la cita de Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Y si vemos los salmos, vamos a ver muchos ejemplos de cómo David le daba gracias a Dios por adelantado. El Salmo 103, bendecirá al Señor en todo tiempo. No, cierto, es el 34. El Salmo 103, bendice alma mía, Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, él empieza a bendecir, empieza a darle gracias a Dios, y vemos el Salmo 100 y vemos otros salmos donde empieza agradeciendo a Dios. Entonces, acuérdense, cuando entramos con el Padre Nuestro, empezamos honrando a Dios, dirigiéndonos a Él y santificamos su nombre. Amén. Entonces, la acción de gracias es muy importante. Ahorita les doy, vemos acabamos y les doy la siguiente para que comenten. Por ejemplo, la número 6, la oración de oración. Están ligadas la oración y la alabanza, la acción de gracias y la alabanza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, déjenme lo explico. Dice, la oración de adoración es similar a la oración de acción de gracias. La diferencia es que en la adoración se centra en quién es Dios, ¿sí? En sus atributos, y la acción de gracias se centra en lo que Dios ha hecho. Y básicamente esta es la forma cuando nosotros alabamos a Dios, lo alabamos por sus proezas, por las cosas que Él ha hecho, pero cuando le adoramos por quién es Él. Amén. No tiene nada que ver con ritmos. A veces decimos, es que la alabanza es como una balada, es tranquila, y no, la adoración, pero y la alabanza es festiva, es alegre. O sea, es más que nada lo que le estamos diciendo a Dios. Una se centra en, Señor, tú eres grande, tú eres precioso, tú eres hermoso, tú eres digno, tú eres mi Padre. Eso es cuando estamos adorando, es quién es Él. Pero la alabanza es, Señor, te doy gracias por las bendiciones, por tu fidelidad, porque tú has hecho grandes cosas, porque has roto, has quitado todo pecado, Señor, te doy gracias por todo ello. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Ahora, vemos un ejemplo en el libro de Hechos. Los líderes de la iglesia de Antioquía oraron de esta manera con el ayuno. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué significa ministrando al Señor? Que ellos en ese momento empezaron a bendecir, a honrar, a exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? Eso es ministrar al Señor, no entraron directamente a pedirle. ¿Sí? Ellos empezaron a ministrar al Señor y estaban en ayuno. Dice, y dijo el Espíritu Santo, ya después de que ellos hicieron eso, entonces el Espíritu Santo les da una guianza. Les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a la que les he llamado, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Pero se fijan cómo ellos empezaron ministrando al Señor, ¿sí? No empezaron a estar pidiendo cosas o peticiones, ellos empezaron ministrando, y esto es bien importante que lo tengamos claro. Nunca entremos directamente, Señor, te pido, te pido, te pido. Amén. Ahora voy a dejar un tiempecito por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de estas dos que acabamos de ver. Cristi. Pastor, yo tuve una experiencia muy bonita y quiero compartirla con todos. Una noche, la verdad, voy a ser sincera, pocas veces me despierto en la madrugada a orar. Lo he querido poner como un hábito en las madrugadas, levantarme a orar, pero esta noche en especial, mami, estoy hablando, mamacita. Entonces, esta noche en particular, no podía dormir, entonces me senté en la orilla de la cama y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por quién quieres que ore? O sea, pues algo traía yo una inquietud. Y el Señor me decía que lo adorara, nada más. O sea, adórame. Pues empecé a decir, Señor, tú eres grande, Señor, tú o sea, fue algo muy bonito, o sea, que el Señor te levanta a las 3 de la madrugada para que quiera que lo adores,
fue una experiencia muy, muy bonita. Y ya, nada más por eso me quería el Señor y me volví a quedar dormida. Amén. Gloria a Dios, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, pues simplemente es entrar en el propósito de Dios, es entender eso, para eso fuimos creados. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos con, me parece que estamos con las 7. Muy bien. La oración en el Espíritu. Ok, ¿qué es esto, la oración en el Espíritu? Dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, aquí tengo una nota, dice, es de vital importancia, ¿sí? Que entendamos primero que para orar en el Espíritu es necesario que tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Si no tenemos el Espíritu, si no hemos nacido de nuevo, obviamente no puede ser este tipo de oración. Porque si Él no está morando en nosotros, entonces estamos presentándonos en oración solamente con el entendimiento. Y no es algo malo, o sea, podemos orar en el Espíritu o con el entendimiento, y es importante que usemos los dos. Pero en este caso, la oración en el Espíritu es en todo momento y en toda ocasión. No importa la situación, podemos orar en el Espíritu. Ahorita voy a explicar un poquito más esto para que, si tienen preguntas. En la oración con entendimiento se está haciendo uso de nuestros sentidos, razonamiento, inteligencia. Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo oro en entendimiento, estoy consciente en todos mis sentidos, estoy pensando y estoy usando mi inteligencia para poder hablar con Dios. O sea, tengo mis peticiones, lo que estoy sintiendo, lo que estoy creyendo, pero en el Espíritu estoy pidiéndole a Dios que me guíe, que me ayude, que su Espíritu Santo obre en mi vida y me muestre cómo hacerlo. De hecho, vemos en Romanos una cita muy importante, ¿sí? Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros, mis hermanos, mis hermanas, muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene. Por eso es necesario que el Espíritu Santo interceda por nosotros y nos ayude en nuestras áreas que necesitan fortaleza. A veces no sabemos, a veces estamos tan agotados que no sabemos y el Espíritu Santo nos ayuda a orar, ¿sí? Este es el tipo de orar en el Espíritu. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí esto de gemidos indecibles es cuando nosotros estamos orando en lenguas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, es nuestro espíritu, el espíritu nuestro hablando al Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros no estamos entendiendo lo que estamos hablando, pero Dios sí lo sabe. Entonces, es fortalecer. Y el siguiente punto es para explicar en qué consiste eso, ¿sí? Dice esta parte, la oración en el Espíritu edifica nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, cuando yo oro en lenguas, cuando yo estoy orando en el Espíritu, ¿qué estoy haciendo? Me estoy edificando a mí mismo. Mi mismo espíritu se está fortaleciendo. ¿Agarraste las 4? ¿Sí? No, agarré 2. No, agarra Por 4. ahora. La manifestación concreta de esta oración es que se hable en lenguas. Amén. Entonces, es importante que entendamos que nosotros muchas veces cuando estamos orando en lenguas no sabemos lo que está pasando, ¿sí? Pero el Espíritu de nosotros se está comunicando con el Espíritu Santo. Dice, esta es la manifestación en la cual nuestro espíritu se comunica con nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Es una comunicación que solamente Dios está comprendiendo. Ahora, dice 1 Corintios 14:12, porque yo sé que a alguno le va a hacer ruido ahorita lo que voy a decir. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Dice más adelante, por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración para poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué significa? Que yo estoy hablando en lenguas, pero yo no estoy comprendiendo. Entonces, lo correcto es que si yo voy a orar en lenguas, o oro para mí, o solo que hay un intérprete en la iglesia. Si no hay un intérprete, entonces prácticamente no tiene sentido, es para mí. Entonces, muchas veces por eso no se hace mucho en la iglesia esto de que vamos a hablar todos en lenguas. Primero, porque muchos nuevos se van a asustar. Segundo, porque no van a entender y no va a haber fruto. Pero si es para usted, usted puede orar en lenguas ahí en bajito, puede estar clamando a Dios y puede estarse fortaleciendo, edificando. Dios le puede traer una palabra. Pero si hay un intérprete, pues qué mejor. Eso sería lo más óptimo, ¿sí? Ahora, dice más adelante,
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, no está peleado el entendimiento con el espíritu. Entonces, puedes utilizar las dos formas para orar y para edificarte y fortalecerte y para dirigirte al Padre. Amén. Eso lo puedes hacer. Dice el versículo 16, pero si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En pocas palabras está diciendo, pues nomás tú te estás edificando, la persona que está escuchando no está entendiendo nada. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Edificar, ¿qué significa? Es construir, es recargar, es renovar nuestro espíritu. Y muchas veces estamos tan agotados que necesitamos orar en lengua, ¿sí? Ahora, esto es algo que Dios da, es un bautismo que Dios da para poder nosotros orar en lenguas posteriormente, ¿sí? Dejo aquí el espacio para preguntas, comentarios, si hay alguna inquietud de este tema, de orar en el espíritu. ¿No? ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Gabriel? No, pastor, gracias. Bueno, pues ya sé, tú tienes la batuta y pues por eso a veces te invito a esto. Ok, vamos, sí, seguimos avanzando. ¿Quieres comentar algo? No, Gabriel. Adelante. Ahí, hay una duda ahí. Sí. Porque en algún, no me acuerdo en qué parte dice, si hablamos en lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, pues realmente es como un símbolo, oración sería como un símbolo, ¿verdad? O sea, que nomás retiñe, pero realmente no hace nada. ¿Aquí entraría esto del espíritu? Bueno, ahí está hablando más de la importancia del amor. O sea, está dándole más relevancia al amor que los dones, que las lenguas, que el poder. O sea, nada es más importante que el amor. Entonces, a eso se refiere. O sea, que puedes hacer una cosa, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, más que nada se refiere a eso, a darle la relevancia al amor, no quitándole la importancia de la lengua ni a las otras manifestaciones, sino que el amor es muy relevante. De hecho, todo el capítulo 13 habla de eso. Gracias. Sí. Abraham. Sí, pastor. Mi comentario va más que nada en cuanto al respaldo bíblico de la oración en lenguas, además de lo que se menciona en 1 Corintios, como un desorden que había en la iglesia y que el apóstol Pablo corrigió con los principios que vimos ahorita, de orar con el espíritu y orar con el entendimiento. ¿Hay algún otro respaldo, otro pasaje que respalde esto para que la iglesia o los creyentes lo lleguen a practicar? ¿De hablar en lenguas? ¿O del orden? No, me referente a lo de la oración en lenguas. Bueno, aquí básicamente Pablo lo que está haciendo en los Corintios, porque había mucho desorden, o sea, le daban tanta importancia a los dones que descuidaban lo más importante, o sea, entonces aquí yo creo que se estaban hasta como que luciendo, o sea, como que yo soy más espiritual porque hablo lenguas. Y entonces Pablo dice, hey, tranquilo, o sea, no es más espiritual que habla en lenguas, sino de nada sirve que ores en lenguas si no hay alguien que interprete, o sea, te edifica. Incluso si llega alguien a la iglesia, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo era niño. Yo fui una vez a una iglesia cristiana y yo me asusté porque oí que estaban hablando en lenguas y yo no sabía qué era y dije, pues, ¿qué le pasa a esta persona? Incluso muchos se caían o muchos empezaban. Yo me acuerdo en otra iglesia que estaba, había un hermano ya grande de edad y oraba en lengua y levantaba las manos y empezaba a irse para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y que se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y por estar pensando ni oraba ni nada y estaba más preocupado por el hermano. Entonces, este tipo de cosas muchas veces traen desorden, ¿sí? O hay gente que se me tocó el espíritu y esto y lo otro, y entonces a veces se hace mucho emocionalismo. Entonces, tiene que haber un balance. Podemos dar libertad, pero siempre tiene que haber un balance. Si se fijan, en la iglesia yo cuido mucho de que no ando diciendo, a ver, ¿quién tiene una palabra profética? ¿Quién quiere soltar eso? Porque a veces se puede hacer un desorden. Yo creo en el don de profecía, creemos en las sanidades, creemos en todo eso, pero dice la Biblia, hágase todo en orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede perder la credibilidad. Por eso muchas veces, hoy ya dudamos muchas veces de los profetas o de la gente que dice una profecía, porque se ha usado mucho de eso.
Entonces, mucha gente dice que es profeta y la verdad sueltan palabras, a lo mejor no durmieron bien, les cayeron pesados los tacos y andan diciendo palabras que nada que ver con lo que Dios quiere decir. Entonces, sí es muy delicado esto, por eso somos precavidos. Sí, cuando ha habido gente que sabemos que fluye en el don de profecía, sí le doy oportunidad que fluya, pero yo estoy siempre pegado con él, escuchando lo que les dice a las personas para también filtrar la palabra, y si hubiera algo que yo digo raro, pues ya lo platicaría con la persona, pero para mí como pastor es importante que siempre haya un orden, ¿sí? Me ha tocado iglesias donde siempre se hace esto, y se anda cayendo la gente por todos lados y hacen ruidos y se andan revolcando y cosas así. O sea, yo pregunto, ¿en qué edificó eso a la iglesia? ¿En qué fortaleció? Nada. Alguien me dijo una vez, oiga, pastor, es que yo veo que en su iglesia no hay ministración. Le digo, ¿pero por qué? Dice, es que no nos pasan al frente, no nos ponen las manos y nos caemos. Le digo, ¿quién te dijo que eso es ministración? Lo que ministra la vida de una persona es la palabra y el Espíritu Santo, ¿sí? Incluso que, si yo les digo, repitan conmigo y hagan esto y digan esta oración, finalmente lo que cambia la vida es la palabra que se expone, ¿sí? Y es el poder del Espíritu Santo que toca el corazón y hace que esa palabra cobre sentido o efecto en la vida, pero no es las manifestaciones vendrán por añadidura cuando la presencia de Dios está en un lugar. Él sana, restaura, hace muchas cosas, pero hay que hacer las cosas, y no es que porque de repente puede decir, no, es que usted es bautista, o que es presbiteriano, es metodista, no, simplemente veo la Biblia como un todo, y buscamos el equilibrio, ¿sí? Entre los dones, la palabra y lo que Dios quiere hacer. Amén. Así es, Adelante, hermano gracias. Gabriel. Yo había oído que habían dicho, no, el que no habla en lenguas o que no puede hablar en lenguas es que no tiene el Espíritu Santo. Eso es un error, ¿no? ¿Es correcto? Sí. O sea, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando nosotros por la fe recibimos a Jesús, creemos en el Evangelio, viene el Espíritu. Lo otro es una manifestación, pero no significa. Mucha gente dice, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. No es cierto. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice, andad en el Espíritu. Pastor, no escuché la pregunta del hermano Gabriel. A ver. He oído así en varias iglesias de que dicen que la persona que no habla en lenguas es que no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Entonces le digo que eso es un error. Sí, es lo que yo le estoy comentando, porque muchas veces hay gente que, hay pastores muy radicales en eso, y te dicen, es como un carro, si está apagado, pues no da nada, pero si lo prendes, que aquí sí que está el Espíritu ahí. Pues es que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, debe de manifestarse en el fruto, en el fruto del Espíritu primero. O sea, no es tanto porque estás hablando en lenguas o no. Eso viene, miren, a veces yo vi también por ahí un comentario que decía, hay gente que ora en lenguas, pero no controla la lengua que tiene. O sea, hablan muchas cosas, pero no controlan la lengua que Dios le dio para no andar hablando cosas que no debe de hablar, ¿sí? A veces yo jugando digo, hay gente que tiene el don de lenguas porque andan murmurando y chismeando, pero no se refiere a eso, se refiere a la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y que tú puedas hablar en espíritu y puedas fortalecerte, edificarte, para eso nos sirve, ¿sí? Muy bien. ¿Quieres comentar eso, Abraham, lo que estás escribiendo? Sí, hermano, me pasó en Casa del Rey. Sí. Estaba predicando la palabra, pasó algunos hermanos al frente y yo no conocía a un hermano que se me acercó y nunca había hablado con él, no, si acaso lo había visto una vez, si acaso, y me dio una palabra de aliento de parte de Dios. Perdón, te desactivé por accidente. Yo sentí como el Espíritu habló a través del hermano a mi vida, a mi corazón, me consoló, me confortó y me profetizó respecto a una situación de mi trabajo que iba a mejorar. En ese momento estaba muy, muy complicada la situación y se cumplió la palabra. Yo le digo a mi esposa cómo es que Dios, ¿verdad?, usa de esta manera a la gente, ¿verdad?, este don. Yo me quedé muy sorprendido, muy agradecido y pues es algo muy, muy sorprendente cómo Dios puede utilizar este don a través de los hermanos. Entonces es un testimonio de algo que me ocurrió a mí con esto del don de profecía. Amén. Y bueno, hay gente que tiene también la postura que dice que los profetas ya no existen. Yo he tenido la experiencia con gente que es profeta y me ha dado palabra de profecía y se ha cumplido sin haberme conocido.
Incluso hubo alguien que me dio una palabra profética para mi esposa sin que ella estuviera presente. Yo la grabé y después se la traje a ella. Yo sabía lo que estaba diciendo, pero él no conocía ni a mi esposa ni a mí. Entonces, existe ese don. Lamentablemente, se ha malversado, se ha utilizado muy mal. Ahora todo el mundo cree que es profeta, todo el mundo cree que es apóstol y hay que ser muy respetuoso con esas cosas. Sí, adelante, Enrique. Sí, hermano, quería comentar que eso de las lenguas llegó. ¿Sabes qué? ¿Tienen otra persona con un micrófono ahí? ¿Otro celular? Un segundo. Que se está haciendo se oye un ruido. Se oye viciado. Sí, se me hace que tienen 2 micrófonos abiertos o 2 celulares o la computadora y un celular o no. No sé si está por ahí la hermana con su celular también y a lo mejor se está viciando. Ya, listo. Sí, hablando de la parte de las lenguas, es una manifestación, como usted comenta, del Espíritu Santo. Justo la primera vez que se dio fue en el día del Pentecostés, como nos dice en Hechos. Entonces, a partir de ahí se puede manifestar, pero no era, ahora sí que de todos. Que podemos, ahora sí que ser de tropiezo más que de bendición. Eso hay que tener mucho cuidado. Como usted lo maneja en la iglesia, se lo he comentado a mi esposa, está muy correcto porque toma en cuenta el riesgo-beneficio. La parte de que si todos hablamos en lenguas y si hay uno pequeñito, uno inconverso, y vamos a ser de tropiezo y va a ser un alma menos, y nosotros bien edificados y todo, pero pues fuimos de tropiezo para alguien. Entonces eso es como que yo lo veo muy prudente en la parte de que tenemos que ir paso a paso conforme la iglesia va creciendo. En estos discipulados vamos cada uno homologando la doctrina, homologando, y si nos ponemos a pensar, el mismo Espíritu nos está poniendo en una línea, en un mismo sentir, como dice la palabra de Dios, que seamos unánimes. Y no sé si les esté pasando a ustedes, pues, sentimos como que venimos de algunas doctrinas y nos estamos encarrilando en una unanimidad en el Espíritu, ¿verdad? De eso se trata, porque venimos de diferentes formaciones teológicas, entonces se respetan, pero hay que alinearnos a lo que dice la Escritura. O sea, por eso yo no digo que tengamos una postura nosotros con respecto a decir, somos cristianos color rojo, verde, azul, o sea, de tal denominación. No, porque la Biblia no menciona eso. Menciona la Biblia que debemos creer en Jesús, en su palabra, y que el Espíritu Santo debe guiarnos a toda verdad. Entonces, básicamente eso es lo que cuidamos. Porque sí, también es como tenemos buenas experiencias, tenemos muy malas experiencias también debido a estos tipos de profetas, pero lo que siempre debemos de tener en cuenta es de que debemos examinarlo todo, retener lo bueno, y también el mismo Espíritu te va a dar testimonio de la persona que te está hablando. O sea, a veces ahí choca y tú dices, esto no lo rechazo, para con mi esposa, para con mis hijas, conmigo mismo, y en realidad no tienen parte ni suerte. Nada más que sí hay que estar, como decía la hermana Cristi, siempre con la armadura y siempre pues atentos y sensibles a la voz de Dios y en el Espíritu. Siempre todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, cantado, orado, leído, por medio del Espíritu, siempre va a traer un buen resultado. Amén. Gracias. Cristi, ¿van a decir algo? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los hermanos Enrique y Eli. Es muy importante el discernimiento, pastor, porque yo también, pues nosotros también pasamos por diferentes tipos de doctrinas. Yo empecé en Pentecostés, ¿por qué se ríe, pastor? Con los testigos de Jehová. Pasamos por, No, está bien. Pasamos por los testigos de Jehová. ¿Me va a creer eso, pastor? Esto anduvimos casa por casa. Sí. Entonces fuimos por todo tipo de doctrinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque
como dice la palabra de Dios, que debemos estar bien enseñados en la escritura, tener el discernimiento y que el Espíritu sea el que nos guíe, porque uno lo siente, uno lo siente. Yo cuando caí en la iglesia Pentecostés vi a todo el mundo revolcándose, como usted decía, pastor, y yo decía, no, yo aquí siento que aquí no está el Espíritu Santo, esta no es la presencia de Dios, porque no trae paz, como dice usted, pastor. En lugar de entrar en sintonía con oración al Señor, te distraías por toda la gritería que traían y todo el revolquerío. Pero como dice la palabra de Dios, para no ser llevados como olas. Cualquier viento de doctrina. Ajá. Correcto, gracias. ¿Quieres comentar algo, Enrique y Eli? Ok, se queda la manita ahí. Hermano Angie o hermano Leonel. Sí, buenas noches a todos. Con respecto a eso de las lenguas, el hermano, no recuerdo bien su nombre, pero hablaba acerca de Hechos, y en Hechos 2, lo voy a leer para que nos quede claro, sobre el orar en lenguas o hablar en lenguas. Y la palabra lo dice, yo no voy a decir más. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había de muchos lugares, ¿ok? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces el Espíritu Santo les dio esa capacidad de hablar en lenguas, pero no se refiere a esa, sino se refiere más bien a esas lenguas que hablan otras personas, ¿ok? Y luego dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos eran galileos, ¿ok? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículos anteriores decía que eran de diferentes naciones. Eran galileos los que estaban hablando de otras lenguas, ¿ok? ¿Quién les dio eso? El Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando de las maravillas de Dios. Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Para eso son el hablar en lenguas, para que otras personas puedan escuchar de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndoles unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. La gente que no entendía esto creía que ellos estaban borrachos, ¿sí? Entonces, el hablar en lenguas es eso. Es el poder del Espíritu Santo en una persona, y yo sí lo puedo creer, para hablar las maravillas de Dios en el lenguaje para otra persona, para que sea escuchado el Evangelio. ¿Ok? Ok, esa es una parte que Dios usó, hermana, pero en el versículo que leí, está explicando Pablo la razón por la cual se edifica uno cuando habla en el Espíritu. ¿Sí? No podemos agarrar un versículo para sacar como que una doctrina.
Entonces, nada más es Bueno, buscar el punto de equilibrio. yo no estoy agarrando un pasaje, no estoy agarrando Hechos 2 solo. Agarré casi todo el pasaje, bueno, la mitad del pasaje. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Cuando se habla acerca de la oración en lenguas, sí, yo creo que hay un sector de la iglesia cristiana que cree firmemente que es hablar en intimidad con Dios, ¿verdad? Y se edifica esa persona. Sí, Pero si no hay interpretación, pues no hay edificación para la iglesia, así lo dice la palabra. exacto. ¿Ok? Sí. Y hay otro sector de la iglesia cristiana, ¿verdad? Que creemos que el hablar en lenguas es hablar de las maravillas de Dios, como dice Hechos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es entendible, es edificante para la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Gracias, hermana. Pastor, está muteado. Perdón. Vamos a ver el siguiente. Lo muteamos, pastor. No, hombre, yo solo. Ok. La oración en el espíritu trae reposo y refrigerio. Dice, cuando nuestro espíritu es ministrado y se establece una vía de comunicación entre nosotros y el Padre, entonces se produce una verdadera paz interna que el hombre anda buscando. Busquemos a Dios en el espíritu y encontraremos, ¿sí? Y vamos a encontrar esa paz cuando hablamos con Dios. Y la oración en el espíritu trae edificación a nuestro espíritu. Por eso es necesario practicar esta oración para que Él nos enseñe y nos fortalezca, basado en el versículo que les acabo de dar de Corintios, ¿sí? Lo que la hermana está diciendo ahí también tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo y cómo Dios estaba testificando las maravillas a través de la vida de los creyentes en la acción del Espíritu Santo en ese lugar, ¿sí? Y aquí está mencionando esta parte cuando nosotros oramos en espíritu, somos edificados y es algo que hacemos con Dios. Amén. La oración de atar y desatar es otro tipo de oración, que esta la usa mucho la gente que guerrea espiritualmente, que están luchando, que están peleando batallas y que muchas veces se puede malinterpretar también porque luego la gente quiere andar agarrándose con el diablo por todo. Entonces dice vamos a ver qué fundamento tiene bíblico esto. Atar se deriva del vocablo griego desmeu o desmeo, que significa encadenar, sujetar, juntar, amarrar con cualquier tipo de ligaduras. Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en la oración de atar y desatar, las palabras van dirigidas, obviamente oramos en el nombre de Jesús y reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús, ¿sí? Mire, Mateo 16:23 dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. O sea, Jesús tenía el discernimiento y se dio cuenta que no era Pedro, era Satanás el que quería truncar el plan de Dios, ¿sí? Luego Mateo 4:8 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré a ti si te postras y me adoras, ¿sí? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. ¿Qué está haciendo Jesús? Está reprendiendo a Satanás. Obviamente no dice en el nombre de Jesús porque él es la autoridad, pero en nuestro caso tenemos que usar el nombre de Jesús para reprender, ¿sí? Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se pudieron a servirle. Esto estamos viendo aquí cómo Dios usa este tipo de oración, quiere que la usemos para reprender y para cancelar toda obra del Satanás. Dice Mateo 12:28, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado entre ustedes, ¿sí? Está hablando del poder que Dios nos da en el nombre de Jesús. Tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. Dice, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Amén.
Entonces, Satanás ya está derrotado en el nombre de Jesús, pero nuestra responsabilidad es atarlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado para que el diablo no tome parte ni suerte en nuestras vidas. Amén. Y la última oración es la de consagración. Y aquí vemos un ejemplo cuando Jesús está orando, ¿sí? Dice, a veces la oración es un tiempo de apartarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo dices, ¿sabes qué? Voy a buscar a Dios para que Dios me guíe, me ayude. Es una oración de consagración, es como una guianza personal. Vemos Jesús, Mateo 26:39, hace un tipo de oración así antes de ser crucificado. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está pidiendo a Dios algo específico, pero está consagrando, le está diciendo, Señor, ayúdame a fortalecerme, si se pudiera hacer esto, pero si no, que se haga lo que tú quieras. Entonces, cuando tú quieres consagrarte, tú te apartas con Dios, puedes hacerlo ayunando, simplemente dedicando un tiempo para pedir que Dios te guíe, te ayude, te fortalezca para que cumpla su propósito. De eso se trata prácticamente. Amén. ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? Bueno, las Escrituras nos proporcionan oraciones específicas para necesidades específicas. Si se fijaron, son 9 diferentes, aunque todas tienen la finalidad de hablar con Dios, pedir situaciones diferentes y pedir la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Estos y otros tipos de oración reconocen nuestra total dependencia de la ayuda del Señor para nuestras necesidades diarias. O sea, cuando oramos, estamos diciéndole al Señor, Padre, necesitamos que tú obres. O sea, es una dependencia de parte de Dios. Por eso, cuando la hermana comentaba, nuestro hermano Gabriel, que por qué necesitamos pedirle a Dios si Él conoce todo, bueno, es para reconocer nuestra necesidad de dependencia total, de que ocupamos que Él obre en nuestras vidas. Y nada es imposible para Dios cuando oramos eficazmente. Por eso es importante entender estas cosas, estos principios, la forma en que nos dirigimos a Dios, la confianza que tenemos en Él y en su palabra. ¿Para qué? Para que Dios obre, para que Dios actúe y para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Prácticamente la oración es pedir que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, aunque muchas veces no lo entendemos o no sabemos por qué Dios actúa de tal o cual manera. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario de estos últimos puntos? Hermana Angie, ¿tiene algún comentario? No, pastor, se me quedó la manita, ahorita la bajo. Ah, ok, no se preocupe. Hermana Mirna. Pastor, sí. Bueno, yo soy la que quiere hacer una pregunta, es mi esposo. Déjenme lo paso. Adelante. Es que escuché que decía que atar al diablo, ¿verdad? Pero yo he visto de la Biblia que nunca se menciona atarlo, porque si lo ataríamos, pues ¿por qué sigue la maldad, todo lo que da, ¿verdad? Y lo único que la Biblia dice es que se le resista al diablo. No, yo no he visto, o sea, sí he visto que dice atar, pero el pasaje no quiere decir atarlo, se está hablando, si se lee todo el capítulo, se está hablando del perdón, no de atar al diablo. Bueno, sí está mencionando del perdón, pero está mencionando también de la autoridad. Más que nada es la autoridad que tenemos y que con nuestros labios podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Básicamente se refiere a declarar con nuestros labios lo que Dios nos ha dado en Cristo y lo que podemos hacer. Este ejemplo que dice que, por ejemplo, si atamos al diablo, pues, entonces ya, porque se suelta y se desata. Es como los hermanitos que andaban orando para que decían, pues vamos a orar para que el diablo se convierta, para que ya no haya maldad. O sea, obviamente eso no puede ser, ¿sí? Igual cuando nosotros oramos y cancelamos y reprendemos en el nombre de Jesús, aquí el asunto muchas veces es como a veces se ha ligado, hermanos, o se ha hecho una doctrina de atar, cancelar, declarar. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esas cosas, porque muchas veces nosotros queremos ordenarle a Dios que haga lo que nosotros queremos y la forma en que nos conducimos, ¿sí? Hay muchas corrientes donde las personas oran de esa forma y le reclaman a Dios y dicen yo declaro, y entonces simplemente cuidar cómo nos dirigimos hacia Dios. Pero básicamente lo que está diciendo este principio es, tenemos poder en nuestros labios para hacer y que Dios obre. Por eso Jesús le dijo a Satanás que se fuera. Sí, obviamente Jesús no dice en el nombre de Jesús, pero tenía la autoridad y nos la delegó a nosotros. Amén. Roble y luego nuestra hermana Javier o Cristina.
Sí, buenas noches a todos. Precisamente era lo que le iba a preguntar, pastor, lo que acaba de mencionar, porque yo he escuchado varios pastores incluso haciendo oración que dicen, yo declaro en el nombre de Jesús X cosa, ¿no? Obviamente tomando un versículo, por ejemplo, cuando quieres atar al enemigo, etcétera, ¿no? Y si era válido hacerlo, yo como creyente, como a la hora de que hago oración, pues observo una promesa y yo digo, yo declaro en el nombre de Cristo y menciono la promesa. Entonces, ¿eso es válido, no es válido? Porque a lo mejor no es una manera correcta de orar. Y aunque uno tenga muchos años en el Evangelio, pues a veces repites lo que ves, a veces pasa. Entonces, si no es una manera de orar, pues para erradicarlo, ¿verdad? Bueno, aquí el asunto, Roble, es a veces cómo se ha mal utilizado el término, porque declarar es decir algo con tus labios, ¿sí? Entonces, cuando dices yo declaro, estoy diciendo algo con mis labios, pero el asunto es la forma en que se utiliza ahora. O sea, yo declaro que soy sano, yo declaro que soy rico, yo declaro, o sea, la forma en que la gente usa las declaraciones es sacada fuera de contexto. O sea, nosotros declaramos conforme a lo que está escrito en la palabra, ¿sí? No, Esa es una experiencia propia. ¿Perdón? Lo hacemos, o sea, se ha hecho como una conveniencia propia. Sí. Como para mí. El término que se usa ahora es eso, o sea, es como que yo declaro y lo que yo declaro con mis labios se cumple. O sea, así no aplica. O sea, la Biblia dice que declaremos con nuestros labios, pero no significa porque yo lo dije, Dios lo tiene que hacer. Ese es el grave error que hay con ese tipo de doctrina. Que la gente dice, tú reclama tus promesas, tú dile a Dios. O sea, como si Dios no escuchara, como si Dios no supiera. O sea, Dios no es nuestro sirviente, pero yo puedo decir, yo declaro en el nombre de Jesús con respeto y en base a la palabra esta promesa. Eso sí es válido. Lo que no es correcto es yo te pido, yo te exijo, yo declaro que tú vas a hacer esto, señor, o sea, como un mandato, como una orden. Ese es el riesgo de caer en este tipo de corrientes, nada más cuidar. Y luego que la gente que anda dando profecías a lo loco, que no tiene ningún fundamento, o cuando dicen Dios dice o Dios me dijo, eso es bien peligroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de usar esas frases de que Dios me dijo, o cuando yo llegara a decir Dios me dijo porque dice la palabra, no porque yo o sea, o tengo un sentir de parte, pero decir Dios me dijo es bien peligroso. Entonces, Dios dice en su palabra, eso sí lo puedo decir, porque está escrito, pero Dios me dijo, y si no me dijo, es peligroso. Y se hacen muchas cosas así. Cristi. Muy bien. Pastor, pues era eso lo que quería aclarar, que sobre la oración de atar y desatar, más que nada, pues es como lo hizo Jesús, o sea, reprendió al diablo, pero con la palabra. O sea, todo es en base a la palabra, y no lo hacemos en nombre nuestro, sino más que nada es que la autoridad, como dice usted, es del Señor. Y dice aquí también en Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel, digo, bueno, mejor mi esposo me va a ayudar a profundizar en eso porque él buscó este pasaje. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, que hay que tener cuidado, o sea, no es cualquier cosa eso, ¿verdad? O sea, Dios es soberano y Dios es el que hace justicia, ¿verdad? Y mucha gente, pues, cree que tiene el poder cuando a lo mejor no es así, ¿verdad? Incluso, pastor, ya no sé si se acuerdan en un pasaje, un capítulo de la Biblia, no recuerdo cuál, que los discípulos de Jesús no pudieron echar demonios de unas personas y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? Bueno, porque estos demonios solo salen con oración y ayuno. O sea, vamos a eso, ¿verdad? Que tener una relación con Dios más profunda, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de oraciones. Bueno, acuérdense que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. El asunto aquí es que ignoramos la autoridad, no sabemos cómo usarla. ¿Quiere comentar algo, hermana Mirna, o su esposo? No, pastor, ya no. Ah, que tiene su manita levantada. Ok, ahora miren,
hay algo también que es muy peligroso. En las iglesias muchas veces andan hablando con el diablo siempre. No tiene nada que andar hablando con el diablo. Ni, en el caso específico, cuando Jesús le pregunta y que dice que es una legión, fue un caso muy específico, pero no porque se ponga a platicar con el diablo, ¿sí? El diablo ya está derrotado, pero yo no tengo nada que platicar con él. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cómo nosotros nos dirigimos. Me tocó hace tiempo estar en una administración de una persona que estaba endemoniada, y yo me acuerdo que la oración que dijo esta persona, nunca gritó. Entonces la vieja guardia era, grítale al demonio, cacheteaban a los pobres hermanos, casi los amarraban y los golpeaban. O sea, acuérdense que es algo espiritual, ¿sí? Es la persona que está adentro. Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos esa autoridad para echar fuera ese demonio, pero es Dios mismo a través de nosotros, pero por el poder que Dios nos ha dado, la autoridad delegada. No es por nuestra capacidad ni porque sepa mucha Biblia, no, es por la autoridad delegada y obviamente no podemos jugar con eso. Hay mucha gente que se le hace fácil, hay gente nuevecita en el evangelio que quiere andar echando fuera demonios y ni sabe nada de la Biblia, ya quieren entrar en la batalla espiritual. Entonces, hay un tiempo para todo, ¿sí? Yo recuerdo una persona que empezó en el evangelio y empezó a leer libros de guerra espiritual, luego no dormía en las noches. ¿Por qué? Porque no tenía lo más elemental y ya quería ponerse a pelear con el diablo. Entonces, mira, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para tomar lechita, para caminar, para crecer, y habrá un tiempo para poder pelear ese tipo de batallas. Pero mientras crezcamos, fortalezcamos nuestra fe, vivamos en santidad, esto es bien importante, ¿sí? Entonces, la próxima semana vamos a ver algunos errores o cuestiones por cual la oración no es escuchada, causas que afectan que la oración no sea escuchada. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. O sea, ¿hay alguna otra pregunta o comentario del tema de hoy? ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Marangi. Sí, con respecto a lo de eso déjeme el leo porque no quiero decir nada que no sea la palabra. Primera de Pedro 5, 6 en adelante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, en esta parte de las Escrituras, y seguramente hay más, habla acerca de resistir al diablo. ¿Cómo? Firmes en la fe. Aquí lo dice. También dice que seamos sobrios y que velemos. O sea, que oremos. Dice que lo resistamos de esta forma. ¿Pero cómo? Pues cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. No es nuestra oración, es la mano poderosa de Dios. Y cuando todo lo echamos, o sea, toda la ansiedad la echamos en la mano de Dios, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, hay 3 cosas básicamente que tenemos que hacer para resistir al diablo. Es ser sobrios, o sea, estar en la palabra de Dios. Velar, que es orar. Y estar firmes en la fe. Esa es la forma correcta que dice la palabra de Dios de resistir al diablo. Está en mute, pastor. Ok, perdón. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Si no, No. para orar, para dar gracias por este tiempo, por esta palabra.
En un ratito más les paso el bosquejo para que lo tengan, porque sé que estaban anotando, pero ahorita les paso todos los versículos y lo que vimos ahorita. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque eres bueno. Señor, gracias por tu bendición, por tu fidelidad. Señor, y sabemos que tú hablas a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad en todo lo que hagamos, Señor, que tú seas glorificado en todo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas y por este tiempo en el cual tu palabra ha sido expuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, pues si Dios quiere nos vemos mañana. Mañana estamos con Romanos 2:17 en adelante. Y si Dios quiere, las mujeres el viernes tienen su reunión de mujeres. Van a haber mentiras que las mujeres creen de sí mismas. Yo me equivoqué el domingo, es de sí mismas. Entonces, hay cosas muy interesantes que vamos a ver. Bueno, que van a ver ustedes, yo no voy a estar ahí, pero para que las chequen y se conecten. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Un gusto en verles y saludarles. Bye. Buenas noches.